Muy buenas tardes, amables televidentes de Onda Digital Televisión. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa sabatino Círculo Virtuoso del día de hoy, 14 de octubre de 2017. La ciudad de Lima resplandeciente con ese sol ya primaveral, pero las preocupaciones siempre están ahí latentes, día a día, semana tras semana, a raíz de los acontecimientos últimos que hemos venido evidenciando. Sin lugar a dudas, lo que no es en todo caso preocupación o tristeza, más bien es la emoción, la algarabía por esa gran posibilidad que tenemos los peruanos de ir al Mundial de Rusia. Ciertamente que el día 6 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, nuestra blanquirroja estará pues dándonos esa gran alegría esperada a todos los peruanos por hace más de, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado que no vamos al Mundial? Chile lamentablemente quedó fuera. Esas sorpresas que nos da el fútbol y esa alegría que estamos seguros que la bicolor nacional nos dará esa enorme alegría este próximo 6 de noviembre. Y el tema ya en preocupación, si queremos verlo en ese aspecto, es referente a la salida de una terrorista más. Había salido pues la semana antepasada una terrorista después de cumplir los 25 años de condena. Y el día lunes 16 de octubre va a salir libre Marta Guatay. ¿Esto qué nos indica? Que los peruanos respetamos todos los derechos. ¿Será cierto esta afirmación? El derecho de los terroristas se está respetando, por lo tanto, después de 25 años cumplida la condena de esta terrorista o exterrorista, va a tener que salir libre. Pero si partimos de esta afirmación, ¿dónde está quedando el resarcimiento a las víctimas del terrorismo, amables televidentes? Si es tan cierto como manifestamos, respetamos el derecho de estos ciudadanos que un día hicieron terrible daño a nuestra sociedad, a los peruanos, con muerte, y los terribles daños que se hizo a nuestro país, las tremendas pérdidas económicas que generó. Sin embargo, los que vienen luchando día a día, indesmayablemente, sin desmayo, son precisamente estas víctimas del terrorismo que no han sido resarcidos a las fechas. Más de 25 años de lucha, amables televidentes, y no encuentran justicia. Es por ello que la enorme preocupación se da en que como estos ciudadanos terroristas salen libres, porque dicen se respeta su derecho y en el Perú respetamos los derechos, sin embargo el resarcimiento no se está dando. El FENAVIT, el Frente Nacional de Víctimas del Terrorismo, ha tomado un mayor impulso de trabajar frente a esta injusticia. Es por ello que el día viernes 20 de octubre, ya el próximo viernes, en la localidad, en el distrito de San Martín de Pangoa, en el Coliseo Distrital, se va a llevar a cabo pues una reunión muy importante donde van a estar presentes precisamente los de esta federación, el FENAVIT, representantes del Estado y ciertamente todos los inmersos en esta situación tan lamentable que no han sido aún resarcidos. Este día se va a tomar conocimiento referente a esta situación, porque hay esa poca observancia por parte de las autoridades. No se trata acá de nombrar o en todo caso indicar al presidente de la República, pero Pablo Kuczynski haga algo. Hay autoridades de 3 poderes del Estado, y qué se está haciendo para de una vez agotar esta enorme lucha de estos ciudadanos que un día tuvieron que coger sus armas, que un día tuvieron que ponerse el uniforme militares para hacerle frente al terrorismo que venía avasallándonos, amables televidentes. Perdieron un brazo, perdieron a sus familiares, quedaron en una situación calamitosa y aún sobreviven, pero no son resarcidos como corresponde. Eso es injusticia absoluta. La justicia no está siendo medida como corresponde, entonces los terroristas salen, pero las víctimas no son resarcidas. Entonces, ¿en qué país estamos? Esperemos que con esta reunión
reviva esta fuerza y las autoridades pertinentes correspondientes tomen cartas en el asunto. No se trata acá de decir no hay presupuesto. El presupuesto nacional ciertamente es anual, y si no está presupuestado va a ser bien complicado el desembolso. Pero no nos vayamos al extremo que ya más de 25 años y siguen viviendo en esta situación bastante lamentable. Y empezando el programa, algo que también nos llena de tristeza, pues a partir de un gran hombre a la eternidad, amables televidentes, ustedes ya podrán advertir de qué nos estamos refiriendo, a este gran pintor, este gran artista, Fernando de Cislok, que partió a la eternidad el día 9 de octubre pasado a la edad de 92 años, como bien es consabido, pues en un accidente en su domicilio en San Isidro, y junto a su esposa partió a la eternidad. En ese sentido, yo me he agenciado del semanario Hildebrand en su 13, quien también le rinde este homenaje y manifiesta así, ¿no? Se ha muerto un gran pintor y al principio pareció que se había cumplido un pacto suicida. Como en esos que acabaron con Stefan Sewin y su esposa. En Petrópolis en el año 1942, con Arthur Koestlers y Cynthia en Londres en 1983. Si hubiera sido así, ¿a quién habría podido sorprenderle? El pintor había dicho que muchas reuniones que había vivido lo suficiente él y su esposa, mayor que él todavía, ¿no? Pensaba lo mismo su esposa. Y cuando marchaba a toda velocidad en su Mercedes, en su vehículo, en su auto, la gente que lo despedía se preguntaba si no estaba coqueteando esta vez con la muerte. Pero no fue hacer el uso del derecho del suicidio lo que se ha llevado al pintor y a su mujer. La vulgaridad nos dice que pudo haber una escalera, una doble caída o un tropezón mortal. Y la policía ha empezado una investigación sobre el personal de servicio de la casa. El pintor, como muchos grandes, pintó un solo cuadro durante toda su vida. Persiguió esa idea con una disciplina de guerrero que sabe que todas las guerras se pierden de antemano, pero que no hay batalla que no valga la pena ser librada. Y esa idea era salirse de la historia, matar a los arlequines, huir de la tristeza y del indigenismo barato y fundar una luz atenuada que nos recordara de que fuerzas oscuras, pero también enormes, venimos. ¿De qué Big Bang mural y complicado estamos hechos? ¿De qué barro sangriento nos moldearon? El pintor no necesitó poner en un indio arguediano en sus cuadros para contribuir como pocos al señalar nuestra identidad precolombina y apuntar al purgatorio ancestral de nuestro origen. El pintor persiguió el cuadro que lo resumiera todo, del mismo modo que su amigo el novelista aspiró a la novela total, pero el pintor, al igual que el novelista, obtuvo peldaños, nunca la escalera, y quizá por eso admiraba tanto a César Vallejo, que fue pues el gran y más cercano y estuvo de lo absoluto y siguió haciendo peldaños con el mismo espíritu con el que Sísifo trepaba una ladera eternamente. Un día Armando Villanueva del Campo dijo que la muerte venía mezquinamente en cuotas. Un día una pierna menos, otro día un brazo, y así, sonriendo, manifestaba. El pintor, a su manera, terminó reconciliado con la clase social que intentó devorarlo cuando era surrealista.
era surrealista y chúcaro. Terminó asistiendo a sus tertulias y a sus brindis, y yo pienso que parte de su melancolía se explica por eso. El artista que sabe que el drama de su búsqueda termina convertido en cuadro y decoración, en precio y en jactancia. De esta manera rinde este semanario un tributo a un gran hombre que partió a la eternidad en una forma muy repentina, junto a su esposa. Ya descansa en paz Fernando de Cislo. Pero recordar a Fernando de Cislo no solo es recordar a su enorme legado que nos deja en su especialidad como un gran pintor, sino que también esa tenaz lucha frontal que hizo para siempre estar en una democracia vigente. Mayor aún cuando en la época de la dictadura, pues, personajes valientes como él se manifestaron frontalmente para acabar con las dictaduras. Uno de esos ciudadanos fue precisamente Fernando de Cislo, quien descansa en paz. Muy bien, la vida nos da sorpresa, sorpresa nos da la vida. Tenemos que seguir por la senda de seguir creciendo para ver un país más grande, un país próspero, un país con menos problemas, un país con menos desigualdades. Seguramente algo así también pensaba este gran pintor, este gran artista que partió a la eternidad. Un tema de preocupación, amables televidentes, en estos días está enfocado en los escenarios de la Juridicidad Nacional, precisamente sobre lo que respecta a lo que es hacer justicia. Hay un nivel de confrontación o a nivel de enfrentamiento, sí es precisamente el Poder Judicial por el lado de los jueces o por el lado de la Fiscalía de la Nación, los fiscales, quienes tienen que hacer una dura y ardua labor de investigar, de trabajar su teoría del caso, de hacer las investigaciones correspondientes. Y en estas situaciones de casos emblemáticos o casos muy complejos, como lo que más sabemos, como por ejemplo lo que se está viendo, lo del lavado de activos, ciertamente tienen una durísima tarea la Fiscalía de la Nación, los fiscales. Pero hemos advertido pues que por la parte ya de los jueces correspondientes han ido idas y venidas, encuentros y desencuentros, donde por el lado de las autoridades del Poder Judicial o de los jueces manifiestan que a veces la Fiscalía comete ciertos errores en preparar precisamente sus expedientes. Y por el lado de los fiscales ocurre lo contrario, de que más bien son los jueces que no están tomando la importancia debida, la importancia correspondiente cuando se trata de establecer, pues, dentro de lo que es la investigación, cuando corresponda ciertamente emitir los fallos correspondientes. ¿Qué es lo que está pasando acá? Creo que en ese sentido somos todos los peruanos, pero el Poder Judicial y todas las autoridades del Ministerio Público quienes tienen que converger en una suerte de encuentro para que la labor de establecer justicia en nuestro país se logre y no estemos en una situación donde la ciudadanía empieza a sospechar o a sentir que no estamos representados con verdaderas autoridades que imparten justicia en nuestro país. En ese sentido, el día de hoy yo tengo el privilegio de contar con una autoridad. Ella es la doctora Silvia Jacqueline Sac Ramos. Precisamente el día jueves pasado hizo la presentación en un evento académico, ciertamente, en el Colegio de Abogados de Lima, y tenemos mucho que hablar en esta materia. Vámonos entonces en ese sentido a una brevísima pausa y continuamos con el programa.
Los sismos o terremotos han sido percibidos en más de 60 países. Si vives en uno de ellos o planeas viajar a un país sísmico, considera las siguientes recomendaciones. Antes de un terremoto, ten siempre a mano un botiquín de primeros auxilios, una o más linternas de mano. Se recomiendan aquellas de dínamo por su autonomía. Si no puedes acceder a uno, considera siempre tener baterías para 2 o 3 días, agua embotellada y comida no perecible. Un silbato que genere un fuerte sonido audible a largas distancias. Este podría permitir que seas ubicado y rescatado al quedar atrapado bajo los escombros luego de un terremoto. Una radio con pilas que servirá para mantenerte informado y recibir instrucciones. Realiza simulacros. Habla con tu familia para saber cómo actuar cuando el siniestro esté aconteciendo. Identifica las zonas seguras y salidas de emergencia del lugar donde te encuentres. Infórmate sobre los números de contacto de los servicios de emergencia. Disminuye los riesgos. Asegura firmemente todos los objetos que puedan ocasionar daños, tales como cuadros, espejos, lámparas y otros. Durante un terremoto, agáchate, cúbrete y sujétate. En la medida de lo posible, intenta mantener la calma. En el interior, aléjate de muebles, ventanas y lámparas. En el exterior, aléjate de los edificios, muros y postes eléctricos. Si te encuentras conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro. Enciende las luces de emergencia y permanece en su interior. Después de un terremoto, cierra las llaves de agua, luz y gas. Utiliza las escaleras, nunca ascensores. Ilumina con linterna. Al hacerlo con fuego podrías exponerte tú o alguien a tu alrededor a daños por fuga de algún elemento inflamable. No ingreses a edificios o lugares dañados. Si estás atrapado, cúbrete la boca y nariz. Evita gritar para prevenir alguna asfixia con el polvo. En su lugar, golpea con un objeto para indicar tu posición. Si alguien se encuentra herido, manténlo inmóvil a menos que exista un peligro inminente de sufrir daños. Mantente alerta a las posibles réplicas que puedan suceder. No utilices tu teléfono para realizar llamadas de voz. En su lugar, usa los mensajes de texto. Estas son algunas de las prácticas más recomendables para que te puedas proteger junto a tu familia ante un posible terremoto. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Organízate con tu familia y prepara tu combo de la supervivencia, con artículos necesarios para llevar durante la evacuación y para consumir hasta el cuarto día de ocurrida la emergencia. El combo de la supervivencia tiene 2 elementos muy importantes: la mochila para emergencias y la caja de reserva. La mochila para emergencias es para llevarla durante la evacuación. Debe contener artículos indispensables para 2 personas, conteniendo artículos específicos según las necesidades de cada familia, que le asegure la supervivencia durante las primeras 24 horas de ocurrida la emergencia. La mochila para emergencias debe contar con bolsillos internos, laterales y frontales. Su peso debe ser aproximadamente 8 kilogramos. Artículos indispensables de higiene como gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paquete de paños húmedos, un botiquín de primeros auxilios, conteniendo alcohol, algodón, vendas, termómetro, bebidas y alimentos no perecibles como agua embotellada, chocolate en barra, ropa de abrigo como manta polar, pantuflas, dinero en efectivo, de preferencia en monedas. Seguimos en Círculo Virtuoso, amables televidentes, y ya está en nuestra mesa de debates la doctora Silvia Jacqueline Sac Ramos. Como bien comentaba antes de ir a la pausa, el día jueves pasado en el Colegio de Abogados de Lima, nuestro ilustre colegio, se hizo la presentación de este libro cuyo título es La responsabilidad civil en el nuevo proceso penal, ¿no? Algunos colegas ahí manifestaron que ya no se debe decir nuevo porque ya ha transcurrido ya un regular tiempo, ¿verdad? Y acá se precisa, ¿no? Ejercicio de la pretensión civil y reparación integral de daño. Este es un tema muy relevante porque quienes trajinamos en estos avatares, sea defendiendo a nuestros patrocinados o viendo estos temas,
hay un tema, hay una insatisfacción por parte de quienes pretenden precisamente las reparaciones integrales de los daños, ¿no? No se cumple. Entonces, ¿quién mejor que la doctora para que nos haga los comentarios correspondientes? La doctora Silvia Sac Ramos, quien ya está acá, ella es fiscal provincial de la 44ª Fiscalía Provincial en lo penal en la capital, en Lima, Perú. Doctora Silvia, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá. Sé que la ciudad un poco saturada con el tráfico, a veces un poquito complicado en el centro de Lima, pero bueno, ahí estamos y quería hacer en todo caso el comentario referente a su libro. Yo la felicito sinceramente porque este es un libro que esta es la segunda edición, ¿verdad? Que usted la presenta y precisamente ha generado muchas inquietudes, ¿no? Y el día de la presentación de su libro, por lo corto del tiempo, a veces hay preguntas que se quedan en el tintero, no por parte del autor, sino por parte, digamos, de la falta de tiempo, que no se puede hacer las precisiones correspondientes, ¿no? Así es. Y en ese sentido, mire, algunos puntos, por ejemplo, dice, la reparación civil corresponde a indemnizar a las víctimas, ¿no es cierto? Esa es, así es. Una premisa que ciertamente quien ha cometido los delitos se deben hacer las acciones correspondientes, pero ¿qué tanto está funcionando en nuestra realidad, en nuestro país? Bien. Sí, primero quisiera aclarar, y bueno, voy a emplear un lenguaje no técnico ni jurídico, sino sencillo. Correcto, para que nuestros televidentes puedan entenderlo, ¿no? Quisiera aclarar, la reparación civil no solamente es indemnizar a la víctima, sino, según el Código Penal, señala que la reparación civil es resarcir el daño, ¿no? Es decir, por decir, un hurto, ¿no? Entonces, yo te devuelvo lo que yo te he hurtado, ese es uno, o si ya no puedo recuperar lo que yo te he hurtado, porque de repente lo he vendido a otra persona, yo te devuelvo el valor de lo que yo te he robado, más una indemnización. De acuerdo a los escenarios. Claro, digamos, la indemnización es por el perjuicio que yo te he ocasionado por lo que yo te he hurtado. De repente te hurto un carro, que es mi herramienta de trabajo. La herramienta única de trabajo. Claro, ¿no? Es yo soy taxista, digamos, y me roban. Entonces, todo ese tiempo que yo he dejado de trabajar, no he producido, no he trabajado. Entonces, ese es lo que se llama el lucro cesante, ¿no? Es una indemnización, ¿no? Claro. Entonces, aquí son 3 puntos, ¿no? Devolver el bien, devolver el valor en caso de que ya no se pueda devolver el bien, y la indemnización, ¿no? La indemnización del Ahora, claro, si digamos quien está en estas situaciones tiene el bien, ciertamente para no complicar su vida va a devolver, ¿no? O si tienen la posibilidad de alguna manera compensar el bien vía devolviendo, no sé, en forma pecuniaria, también lo hará, ¿no? Pero en el caso extremo, cuando ninguna de estas dos posibilidades existe, creo que ahí está el medio del asunto, que en nuestro país hay muchos casos que los jueces sentencian. Bueno, la fiscalía, por su lado, ustedes hacen la investigación correspondiente y el juez finalmente da, digamos, su fallo correspondiente, pero al final no se logra la satisfacción, civil, como usted bien dice, la reparación. Por supuesto, ¿no? Se ha visto casos, por ejemplo, de la terrorista, que por exceso de carcelería, ¿no? Ya se le dio la libertad, pero no ha pagado la reparación civil. Mire, ¿no? Doctora, ya que usted toca este temita, y es un tema que los ciudadanos están observando esto, pues, y mayor aún las víctimas del terrorismo, ¿no? Yo comentaba un poquito antes de irnos a la pausa que el día 20, este viernes próximo 20, hay una reunión en San Martín de Pagua, en Satipo. Precisamente se van a reunir todos las víctimas del terrorismo para ver qué está pasando. Y bien dice usted, ¿no? Es la reparación civil que no se ha dado, ¿no? Estos ciudadanos que se pusieron el uniforme, los militares o policías que se fracturaron un brazo, cualquier lesión que tuvieron o perdieron sus familiares, pero después de 25 años o más de 25 años no han sido resarcidos como corresponde. O sea, acá estamos frente a una situación donde el Estado es el primer incumplidor de lo que usted me comenta en su libro de la reparación integral del daño. ¿Qué está pasando acá, doctora? Lo que pasa es que son varios puntos, ¿no? En nuestra legislación, en nuestro marco normativo, no le ha dado de repente la atención suficiente al tema de la responsabilidad civil. Ahora se ha dado importancia por los nuevos decretos legislativos desde hace 3-4 años en cuanto a la imposición de la pena. O sea, en cuanto a la pena,
si ya se ha hecho un tratamiento mucho más profundo. Es más, los operadores judiciales, para aplicar una pena, ya tiene como decir, una tabla, ¿no? Para que me puedan entender los televidentes, Correcto. en la cual, que está en el artículo 45A, en la cual nosotros sabemos, por ejemplo, si la pena de robo agravado es de 8 a 12 años, Ya. ¿no? Se divide en 3 partes, ¿no? En 3 Correcto. partes, ¿no? Entonces, ¿y cuánto es la pena que le corresponde para cada caso al delincuente, ¿no? Correcto. Al procesado. Entonces, si yo veo que tiene de repente agravantes genéricas Ya. o atenuantes, ¿no? Genéricas, le corresponde un tercio intermedio. Si solamente Ya. tiene atenuantes, ¿no? Genéricas, el tercio inferior. Y si tiene agravantes genéricas, el tercio superior. Es más, inclusive se le puede poner penas mayores a las establecidas penalmente. Y esos Ya. son cuando existen, por ejemplo, los agravantes cualificados, cuando son reincidentes, habituales. Y también se le puede poner inclusive menos de lo legal, la pena, ¿no? Que Ya. es cuando, por ejemplo, la persona hay una confesión sincera, ¿no? Ya. Que se llama atenuantes El atenuante, privilegiadas, ¿verdad? Claro. privilegiadas, ¿no? Entonces ya los operadores judiciales y también los abogados ya saben más o menos cuánto es la reparación civil, la pena que se le va a imponer. ¿Correcto? Sin embargo, en cuanto a la reparación civil no hay una Ahí está el norma, problema ahí. Ya. claro, que más o menos nos guíe o que nos diga cuánto es el monto, porque Ya. todos los casos, en la gran mayoría de los casos, los operadores judiciales aplican su criterio. Claro, el criterio ¿No? que están preparados. Por entiendo, ejemplo, para ello. yo que trabajo en una fiscalía con un juzgado homólogo, Homologado, ya, claro. Ah, ya. que ve casos de reo en cárcel, ¿no? Están todos Correcto. presos. Ya. Yo veo que, por ejemplo, tenencia ilegal de armas es cuando una persona se encuentra portando Sí, pues, un arma sin los la permisos licencia. correspondientes, claro, Por ejemplo, sí. a un caso le ponen 500 soles de reparación Ya. civil, pero no explica por qué le ha puesto los 500 soles. Es un delito de peligro. ¿Eso se refiere a la fundamentación que debe darse o...? La fundamentación que se debe dar, Pero no es cierto para- que debe estar obligado a fundamentarla cuando se pone una reparación civil. una ¿Usted dice que reparación no lo civil, considera? en la mayoría de los casos no lo consideran, ¿no? En la mayoría de los casos no lo analizan, solamente la pena, ¿no? Como le digo, como la ley nos da, ahora los obliga Los obliga, ciertamente, claro. a fundamentar, Así es, entonces lo claro. fundamenta, pero en cuanto a la Ya. pena no, ¿por qué? ¿No? Dicen. Ya, ese otro, claro. Lo que yo le digo es que en un caso ponen 500, en otro caso ponen 1000 y en otros 5000. Una Pero si disparidad total. si es el mismo delito, ¿no? Mismo Que delito, es mismo una acto. es una persona que se encuentra Claro. portando un arma sin la licencia. Entonces, ¿por qué a uno le da más? ¿Por qué a uno le da menos? ¿Y por qué el otro? Entonces, toda esta situación hacen de que, porque también esto lo aprecia los abogados, lo ven los Claro. abogados, ¿no? Entonces, no hay una equidad, ¿no? Una equiparidad, los criterios en cuanto a la imposición de la reparación civil, se observa que Claro. no es uniforme. Entonces, ese yo considero que es uno de los problemas, ¿no? Sí, Sería ciertamente, claro. uno de los problemas, ¿no? Otro de los problemas es en cuanto a que de repente, por ejemplo, en los casos como yo como experiencia he visto, en omisión de asistencia familiar. Clásico, ¿no? Hay varios casos que el papá, El padre, o sea, el normalmente es padre el de papá, los pues, de los claro. niños, Así es. ¿no? Ujú. Tiene la solvencia económica, pero Qué saben terrible que no sí, cumpla. pero saben que le van a obligar a que cumpla con el pago de la reparación civil. Entonces, ¿qué hace? Vende Ya. todos sus bienes, Se deshace una todo, simulación, O sea, ¿no? terceros o familiares. sí, Se pues, lo dan a lo los transfieren, familiares, claro. inclusive son personas muy solventes, accionistas, y al momento que le exigen el pago, digo, yo no tengo dinero, no tengo bienes. Ese es un problema ¿No? de muchos años, doctora. ¿Y qué se puede hacer ahí? Porque eso es una praxis que se viene años tras años, donde el que tiene la responsabilidad de las reparaciones, o en este caso, el padre de esos hijos que no han sido incluso a veces ni reconocidos, pero cuando ya el juez falla, digamos,
Claro. no tienen nada, como bien ustedes dicen, pero como este es un tema que viene de antaño, Claro. ¿qué se debe hacer ahí para Yo evitar esta pienso que situación? en estos casos, ya en cuanto a lo que es la reparación civil, debería ventilarse en la vía civil, porque uno Ya. puede, la parte civil puede, o el actor civil, si estamos Claro. hablando en el nuevo Código Procesal Penal, Correcto. puede renunciar, ¿no? E irse a la vía extrapenal, a la vía A la civil, vía civil, para una correcto. indemnización. Ya. Entonces, ¿por qué razón? Porque en la vía civil puede inclusive realizar una serie de acciones, inclusive puede presentar de repente demandas de repente de defraudaciones, o tratar de repente simulación de venta, ¿no? Nulidades de Hay muchos artificios, contratos, ciertamente, ¿no? claro. Entonces, pero para ello también implica otra, Ya. ¿no? Otra acción, ¿no? Ciertamente. Que realmente y dinero, ¿no? Porque también Desembolso, pues, para la parte claro, de los por eso la abogados, mayoría todo. de los actores civiles se van en el ámbito penal, porque como es público, es gratuito, no hay que pagar Claro. tasas. En cambio en la vía civil sí lo hay, ¿no? Realmente es muy difícil, y yo considero que debe haber cambios, modificaciones, tanto en el Código Procesal Penal en cuanto a la reparación civil, porque hay bastante que, la verdad es un tema que merece bastante estudio, Atención, ¿no? claro, exacto. Y es muy discutido, ¿no? Que quizás algún día se pueda advertir todo esto, ¿no? Y los que estamos prácticamente en lo que es todo lo de la justicia, como los fiscales, los jueces, lo podemos ver, Sí, pues, ¿no? claro, Pero claro. lamentablemente no tenemos las normas que nos amparan, o que nos guíen cómo tenemos que accionar para determinados casos. Claro, porque ha habido pues este tema de la delegación de facultades para que desde el Ejecutivo se trabaje esto, no solamente ya en materia tributaria y económica, sino en materia penal, todo esto que se ha Así visto es. últimamente y que usted también incluso aborda aparte en su libro. Pero nosotros ya por el lado de un poco más de la intelectualidad, doctora, la intelectualidad, el desarrollo, dándole un enfoque de cientificidad, si queremos exagerar un poquito, a lo que es el mundo jurídico, ¿no? Y eso es lo que se pretende que no estén las normas dispersas. Claro, usted dice que hay un ámbito penal que es, digamos, con un costo mínimo, pero el ámbito jurídico, pero por la parte civil ya se complica a nivel de desembolsos, la parte que tiene que ir a lidiar al Poder Judicial, ¿no? Así es. Y claro, esto definitivamente, siendo sinceros, pues esto no va a ir a un tema de arbitraje. Me entiendo que por mucho tiempo todavía estará en el Poder Judicial ventilando esta situación, ¿no? Sí, también Porque ese es los el arbitrajes problema. ya es un tema, parece del tema de los negocios todavía, ¿no? La idea es probablemente en el tiempo de repente incorporar estas situaciones, pero el juez privado que decimos, pero a veces parece que todavía no se está dando o no se va a dar en un corto tiempo, ¿no? Usted abordó el tema de los atenuantes, pero ahorita está de moda el tema de la colaboración eficaz. Y algunos ciudadanos que no necesariamente sean abogados consideran que esto es premiar a los que cometen estos tipos de delitos. Claro. ¿Qué le diría usted a esos ciudadanos que dicen así? Ah, no, el que, claro, no es digamos, el jefe de la banda o el que Pero ha monitorea todo, participado. pero son los principales que están ahí seguidos de la cabeza. Pero como son colaboradores eficaz, son premiados. Así es. ¿Qué le diría usted a los ciudadanos que manifiestan que es Claro. premiarle? Yo creo que los legisladores lo que han buscado ahí es lograr, ¿no?, Ya. la efectividad del resultado de las investigaciones. ¿Y de Ya. qué manera lo pueden lograr? Quizás exonerándolo al procesado, al cómplice Ya. que está como colaborador Y eficaz. algunos dicen, claro, y uno dice ¿no? que ese es buscar un facilismo. Así es, ¿no? Y el facilismo no es bueno, ¿no? Claro, entonces, ¿qué sucede? Porque un colaborador eficaz, obviamente, si Da tú me información perdonas, relevante, claro, ajá. si yo no voy a pagar la reparación civil, entonces Ajá. a mí me conviene, obviamente, y Claro, suelto todo, claro, ¿no? así es. Entonces, o prefieres que a mí me castiguen, ¿no? Ujú. O que me impongan una alta reparación civil y no te doy ningún tipo de información y nunca se llega a descubrir Ya. o sea, realmente qué es lo que ha pasado. O sea, nunca te voy a dar las pistas, ¿no?, para que tú puedas Así es. investigar y lograr llegar a la verdad.
¿no? Claro. Entonces, con ese objetivo lo han hecho los legisladores. Yo creo que desde un punto, yo creo que hay una certeza en cuanto a que, como se ha visto, muchos casos, por ejemplo en el caso de Fujimori, en los casos emblemáticos, porque si no hubieran sido por estos colaboradores eficaces, realmente nunca se hubiera, ¿no? Sí. Con la manifestación de la doctora Silvia, la fiscal de Lima, por favor nos vamos a una brevísima pausa y continuamos con el programa. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Organízate con tu familia y prepara tu combo de la supervivencia, con artículos necesarios para llevar durante la evacuación y para consumir hasta el cuarto día de ocurrida la emergencia. El combo de la supervivencia tiene dos elementos muy importantes: la mochila para emergencias y la caja de reserva. La mochila para emergencias es para llevarla durante la evacuación. Debe contener artículos indispensables para 2 personas, conteniendo artículos específicos según las necesidades de cada familia, que le asegure la supervivencia durante las primeras 24 horas de ocurrida la emergencia. La mochila para emergencias debe contar con bolsillos internos, laterales y frontales. Su peso debe ser aproximadamente 8 kilogramos. Artículos indispensables de higiene como gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paquete de paños húmedos, un botiquín de primeros auxilios, conteniendo alcohol, algodón, vendas, termómetro, bebidas y alimentos no perecibles como agua embotellada, chocolate en barra, ropa de abrigo como manta polar, pantuflas, dinero en efectivo, de preferencia en monedas, equipo de comunicación como linterna y pilas, radio portátil, silbato, agenda con teléfonos de emergencia, útiles para escribir, plumón grueso, artículos diversos como bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerda de poliéster, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, petate o alfombra de paja o tela, artículos específicos. La mochila para emergencias debe ser adaptada según las necesidades de cada familia. En caso de tener un bebé o infantes, debes incluir lata de leche en polvo y o evaporada, biberón, papilla, pañales desechables, juego de cubiertos para niños, medicamentos, ropa de cambio. En caso de contar con un adulto mayor en casa, debes contener pañales geriátricos, ropa de cambio, medicamentos. Para uso femenino, considerar toallas higiénicas, peine. Adicionalmente, también pueden contener artículos diversos como duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopia de DNI, licencia de conducir, pasaporte, carnets de seguro de salud y escrituras. La caja de reserva debe guardarse en un lugar protegido y de fácil acceso en la casa. Debe contener artículos necesarios para uso de toda la familia según sus necesidades. Su contenido está previsto para ser consumido desde el segundo hasta el cuarto día de ocurrida la emergencia. En tu caja de reserva debes incluir bebidas y alimentos no perecibles como agua embotellada sin gas de 2,5 litros, sopa instantánea,
comida enlatada, leche en polvo y evaporada, galletas de agua, caramelos, chocolate en barra, en ropa y abrigo, casaca o chompa, ropa interior, medias, manta polar. En higiene, toallas de mano y de baño, cepillos de dientes y pasta dental, jabón de tocador. Es importante que incluya artículos diversos como olla, termo, platos, vasos, cubiertos descartables, envoltura plástica transparente, papel periódico, imperdibles, plástico para piso y techo, pilas de reserva, paraguas. Los artículos contenidos en el combo de la supervivencia pueden ser adecuados según la realidad geográfica y necesidades de cada familia. Es importante tener presente la fecha de caducidad de los artículos y renovarlos cada vez que sea necesario. Recuerda, es muy importante estar preparados ante cualquier tipo de emergencias y tener a la mano nuestro combo de la supervivencia. Organízate con tu familia y asigna tareas para cada uno de los miembros. Infórmate en www.indesi.gov.pe. Defensa Civil. Tarea de todos. Continuamos con Círculo Virtuoso, amables televidentes. Y estábamos en la pausa conversando con la doctora Silvia Ramos, ella fiscal provincial de Lima, y referente a este libro, amables televidentes, que ya está y estará circulando porque recién ha sido presentado el jueves pasado en las principales librerías de Lima, de nuestro país. Y yo quería aprovechar esta entrevista, doctora, para preguntarle qué le impulsó a usted pues a escribir este libro tan actualizado, incluso con las nuevas normativas en materia penal. ¿Cómo fue así? Porque yo sé que los fiscales tienen una labor bastante recargadísima, mayor usted con su familia y esta nueva experiencia que está viviendo, doctora. Coméntenos un poquito qué le impulsó a escribir este libro tan interesante. Bueno, la verdad las razones han sido muchas, ¿no? Pero las principales que a mí me motivó a escribir este libro es que, como le decía, ¿no? Que nuestro marco normativo no ha desarrollado como lo ha venido desarrollando el tema en cuanto a la aplicación de la pena. No hay una norma que nos explique los parámetros, ¿no? Cómo debemos imponer, o sea, en qué nos debemos nosotros basar, de dónde debemos partir para imponer o para señalar una reparación civil. Tampoco el problema que se observa es que los jueces aplican la reparación civil en su sano criterio, ¿no? De acuerdo a su criterio, más no hacen de repente un análisis un poco más profundo, ¿no? Correcto. De repente para que la reparación sea más justa, como por ejemplo una pericia contable, para los casos que ameritan, ¿no? Porque hay casos que sí ameritan. Por ejemplo, en los casos de resultado, como el delito de lesiones, como el delito de daños, ¿no? Por ejemplo, a mí me lesionan, me rompen una nariz. Entonces ¿cómo lo pruebo? A través de las consultas médicas, de repente operación, los medicamentos, ¿no? Y lo que, claro, ¿no? Y también los días que yo he dejado de elaborar, porque también hay que tomar los descansos y salud, no he percibido esos días. Así es, entonces, de lucros cesantes, ¿no? Entonces, yo puedo presentar una pericia contable, pero también se puede presentar un problema ahí. ¿Qué pasa si la parte agraviada no tiene los recursos económicos para pagar a... Y suele suceder, pues. Claro, entonces aquí, ¿a quién le correspondería, no? Hacer a la fiscalía, pero lamentablemente en la actualidad no se da. Por muchas razones, ¿no? De repente por falta de logística, por falta de tiempo, porque son tantos casos, etcétera. Pero yo considero que es muy importante, ¿no? Que se presente una pericia contable. Por ejemplo, también en los casos de, por ejemplo, los bienes jurídicos, que es muy difícil de contabilizar o de repente de darle un valor, ¿no? Así es. Como la vida,
¿no? La vida se puede... Invalorable. Es invalorable, se Claro. puede valorar, nosotros podemos medir la vida, no podemos La edad, ¿no? medir el dolor de los parientes, claro. ¿no? Que sufren al momento de perder un hijo. Así es. Por ejemplo, en el caso últimamente que se ha visto del empresario que atropelló a 3, 4 jóvenes Sí, en catastrófico, un moto, terrible, claro. En la Costa Verde, le han, ¿no? claro, le han cambiado la medida. Claro. Y salió en la televisión la madre de uno de los De los niños, de los de las afectados víctimas, claro. que decía, ¿no? Mi hijo no tiene precio, Ciertamente, ¿no? ¿no? Yo diría lo mismo. Claro, mi hijo no tiene precio. ¿Y por qué no salían? Le preguntan, ¿por qué no están con usted las otros parientes que también han perdido sus hijos? Claro. Y según la información era que este señor, como tenía los recursos económicos, les había dado, ¿no? Mira. Una indemnización, ¿no? Entonces Bueno. se entendía que ellos como si estuvieran de repente más conformes, ¿no? De alguna manera se dan como por satisfechos Claro, incluso. ¿no? Pero esta madre decía, no, Claro. mi hijo no tiene El precio dolor y yo es terrible, no sí. voy a cesar. Entonces, eso también es dificultoso. ¿Cómo podemos medir lo que no se puede valorar? ¿No? Cierto, claro. ¿En qué no podemos basar? Podemos nosotros tomar en cuenta de repente el proyecto de vida, ¿no? Si es una persona joven, si es una persona anciana, si se Claro, trata de así un es. científico que está a punto de descubrir de repente el cáncer, o si se trata de un mendigo que vive bajo, o un indigente, ¿no? Que vive abajo de un Claro. puente, ¿no? Entonces, ¿cómo se valora eso, ¿no? Porque con una pericia contable no se puede valorar. Igual los delitos de, como le decía, de peligro, la tenencia ilegal de armas, ¿no? Que considero yo que para este tipo de delitos de peligro debe haber de repente una tabla, ¿no? Una norma que diga, así como lo señala la pena, ¿no? Debe haber una tabla con Ajá. equivalentes, ¿no? Cuánto más o menos y con ciertas elementos o Que tenga y parámetros. cualitativos, ¿no? O sea, Ya. si es una persona de repente que es primera vez o es una persona que de repente, ¿qué es, no? O sea, si de repente es una persona empresaria, es una persona de repente que no tiene recursos económicos, no se sabe cuál es su trabajo, entonces ¿para qué usa el arma? Correcto, ¿No? Entonces, claro. de repente que nos dé esas pautas, Así ¿no? es, La ajá. norma, porque lo que hacemos, o lo que hacen los jueces y los fiscales también en sus acusaciones, es analizar, o sea, fundamentar, pero de acuerdo al criterio de uno. Pero los Claro. criterios son diversos, ¿no? Entonces, considero que una de las motivaciones es ese punto. Claro, es complicado estandarizar los criterios, ciertamente. ¿no? Exacto, ¿no? Y otro de los puntos Ya. que en breve le voy a mencionar es que en el Código Procesal Penal, que efectivamente ya no es nuevo, pero Sí, si pues. yo lo he señalado nuevo es porque hay artículos que todavía Han están sido vigentes Ya, del correcto. Código anterior, Procesal pero- del sí, 90. está bien. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, para que sepan saber, Correcto. ¿no? Ujú. de qué código se trata, es Lamentablemente se trabaja con los códigos ahora. con 3 códigos, Con ¿no? 3 El Código de claro. Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal, Ujú. ¿no? Del 94, creo, y Claro. el Código Procesal Penal que ha entrado en vigencia en Guaura en el año Guaura. 96, Correcto. ¿no? Ya. Perdón, 2006, ¿no? Entonces, Ya. se trabaja con 3 códigos, o sea, Ujú. están vigentes los artículos de 3 códigos, ¿no? Entonces, y más los decretos legislativos también, ¿no? Que han entrado en vigencia, los nuevos decretos legislativos, hay que añadirle eso, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos. Otro de los puntos es que en el Código Procesal Penal, Ya. ¿no? Del 2004, ¿no? Porque Código procesal, claro, ya. el nuevo Código Procesal Penal, hay artículos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 106 señala, ¿no? Cuando la parte civil, ¿no? Recibe una indemnización o una reparación civil, ya no puede ir a la vía extrapenal, ¿no? O sea, en la sentencia ya le fijan la una limita reparación, la limita. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa si de repente la reparación civil, como es criterio, no hay Sí, una base, pues. lo señala el operador judicial, el juez, que no cubre todos los daños que le ha causado? ¿Dónde va a reclamar esta persona? ¿No? Entonces, ¿puede ir a la vía extrapenal? A mi parecer sí. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que interpretar la norma de acuerdo a los derechos fundamentales. Cuando la reparación
penal no satisface, porque dijiste... Cuanto a la reparación civil, la reparación civil que el juez le entrega, correcto. a la víctima o al agraviado al momento de dictar la sentencia, por decir, el daño es 3.000 soles, y como reparación civil le impone 1.000 soles. Ya hay un diferencial muy... Claro, entonces, pero la norma dice que ya una vez que el actor civil ya recibe una reparación civil, en la vía penal ya no puede ir a la vía extrapenal. Entonces yo digo, esto está bien, hay que interpretarlo de esa manera, que ya no vaya a la vía extrapenal, no, porque hay que, tanto los abogados, los jueces, los fiscales, tenemos que interpretar las normas de acuerdo a los derechos fundamentales que recoge la Constitución y las normas internacionales que también recoge nuestra Constitución. Correcto. Y la Constitución dice que toda víctima tiene derecho a ser indemnizada. Así es. ¿No? Entonces, cuando dice que tiene derecho a ser indemnizada, constitucionalmente estamos hablando de todo el daño. Así es, doctora. Tiene que ser indemnizada por el daño que ha sufrido, dice, ¿no? La víctima tiene derecho a ser indemnizada por el daño que ha sufrido. Correcto. En consecuencia, si nos preguntamos si puede ir a la vía extrapenal, a mi criterio, por supuesto que puede ir a la vía extrapenal a pedir una indemnización por el restante, ¿no?, que le falta para que cubra el daño total. Bien, doctora. Ahora, un punto que usted abordó, nosotros pues sabemos que quien no tiene la capacidad de tener un abogado, en materia penal, claro, le nombra un abogado de oficio, ciertamente, ¿no? Y va a lograr, pues, sea de la parte, ¿no?, del que ha cometido el delito, también no tengo abogado para defenderme, se le nombra su abogado correspondiente, abogado de oficio, para que vaya en el proceso de la igualdad de armas, ¿no? Así es. Pero con toda esta situación que es consabido de años, usted manifiesta que si no hay dinero para hacer ciertos peritajes, ¿no? Y cuando debería corresponder a los fiscales o a la fiscalía hacer estos exámenes, no hay presupuesto, hay N razones por las que no se está dando. ¿Qué considera usted, doctora, que podría hacerse para unificar esto o buscar una alternativa de solución, ¿no? Porque para eso está la norma, o en todo caso el derecho, el mundo jurídico, para buscar soluciones a estas falencias, a estas situaciones que es consabido, no es una novedad que esto está pasando, ¿no? Bueno, yo pienso que ya acá ya hay un ámbito político. Yo creo que de repente el Ejecutivo debe de dar más presupuesto al Ministerio Público para poder trabajar estos temas, ¿no? Porque también significa la contratación de peritos contables. Claro, expertos, son profesionales que no hacen gratis su trabajo, ciertamente. Exacto, ¿no? Peritos contables para que pueda ver todos los casos, ¿no? Correcto. No solamente los casos de crimen organizado, de repente de lavado de activos, de los casos de anticorrupción, ¿no? De las fiscalías especializadas, sino también de las fiscalías comunes, ¿no? Porque considero que todos merecen justicia. Si bien es cierto, no es una organización delictiva, pero son personas, ¿no?, agraviadas, que tienen los mismos derechos a las partes agraviadas que de repente de cierta manera han sido víctimas por un grupo organizado. Claro, correcto. Doctora, viendo un poco, revisando su libro, en la página, dice, en la página 13, ¿no?, en la parte del prólogo, dice: todo hecho humano genera consecuencias, y si se produce daño nos situaremos de alguna forma en una responsabilidad civil. Acá hace referencia pues a un ciudadano que no tuvo ninguna intención de generar un daño a otro ciudadano, ¿no? Sin embargo, queda inmerso pues en una situación de que tiene que repararla, ¿no? Por ejemplo, voy a poner como ejemplo y usted me dirá si es correcto el ejemplo. Trabajo para una empresa, hay un dinero fuerte, son 5:30 de la tarde, trabajo en contabilidad o trabajo en caja, no sé, corre al banco a depositar este dinero, 20.000 soles, y a 2 cuadras soy asaltado. El dinero es del empleador, de mi empleador. Así es. Acá, claro, se identificará por cámaras al ratero, al quien generó el asalto, ¿no? Y si fuera pues a mano armada, ¿no? Pero en ese instante pues aparece un empleado que nada tuvo que ver en esta situación, ¿no? Ya. ¿Cómo
se da estas situaciones donde quién tiene que, en todo caso, responder frente a esos 20.000 soles que lo pongo como ejemplo. Claro. No solamente el que asaltó, que de repente hasta fue, si exageramos un poquito, está el policía ahí, lo metió un balazo y listo, se acabó este ratero o este asaltante, pero ¿quién queda? Queda el empleador afectado y un empleado que de repente no tomó sus precauciones y fue asaltado. Bueno, indudablemente, si se ha probado que el empleado no ha tenido nada que ver o no ha tenido de repente un contuberbio con las personas que han ejecutado el delito, entonces no tiene ni un tipo de responsabilidad, ni penal ni civil, ¿no? No ha cometido el delito y no va a responder ni penalmente ni civilmente, porque también ha sido agraviado, ¿no? Sí, pues. También es persona agraviada, en un robo agravado, porque usted dice que no. Entonces, ahí el que debe responder es el autor del delito, quien es el que ha ejecutado el delito de robo agravado, ¿no? Correcto. Y si lamentablemente lo asesinan o hay un enfrentamiento y muere el delincuente, entonces, si ha sido de repente confabulado o han participado otras personas, entonces los otros delincuentes o los otros imputados, implicados, deberían de responder por tanto penal como civilmente. Doctora, en la página 198 es el libro que estuve revisando hoy día en la mañana, y entre la página 198 y los 203, aborda ustedes qué disimilitudes existen en la reparación civil en el proceso inmediato versus la misma, pero en la terminación anticipada. A ver, explíquenos un poquito a nuestro público que nos está viendo. Claro que sí. Bueno, esos son los capítulos porque este libro es mi segunda edición. Y esos son los últimos capítulos que he añadido. ¿Y por qué he tocado este tema? Porque, bueno, es un tema que yo todos los días lo veo, porque son terminaciones anticipadas y procesos inmediatos. Correcto. ¿No? Yo lo he tocado, ¿por qué razón? Porque yo creo que aquí se presenta una situación especial. Tanto el proceso inmediato como la terminación, ¿no?, anticipada son procesos, ¿no?, rápidos, que no son ordinarios, ¿no?, como un proceso común. El proceso inmediato, inmediatamente pasa a, se hace una incursión de proceso, ¿no?, y ahí el procesado tiene la oportunidad de llegar a una terminación anticipada, ¿no? Entonces, inmediatamente es tan rápido que ahí no hay oportunidad ni para hacer una pericia, ¿no? Si estamos hablando con un detenido, ¿no? No hay esa oportunidad ni para hacer pericia contable. Entonces, ahí se presenta una dificultad. Yo creo que para estos casos, y la terminación anticipada también es igual, ¿no? Por ejemplo, la terminación en un proceso común, que no es proceso inmediato, llega porque la terminación anticipada es el acuerdo que el procesado y el fiscal llegan en cuanto a la pena y en cuanto a la reparación civil. Pena y reparación civil. Claro, ¿no? Pero acepta el delito, ¿no? Esa es la condición. Pero aquí, como es tan rápido, tampoco no hay ese tiempo para hacer de repente un análisis más exhaustivo para imponer una reparación civil. Es muy corto. En cambio, en cuanto a la pena, ya, como le dije, está establecida en la ley. Entonces, considero que en estos casos la reparación civil se deben de ventilar en la vía civil. Bien, doctora Silvia Sac Ramos, yo le agradezco muchísimo por estar presente el día en nuestro programa. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Amables televidentes, se nos agotó el tiempo. Nos vemos en la próxima edición. Buen fin de semana.